Hola, en esta sesión vamos a abordar estos asuntos relacionados con lo que es la legislación y seguridad en cuanto a comercio electrónico. Es muy importante que ustedes puedan revisar con calma el archivo en particular de la norma mexicana en comercio exterior porque es la que les va a servir como punto de orientación para su tarea de esta unidad. El panorama que vamos a ver el día de hoy es muy general, empieza desde una perspectiva de carácter internacional para después proceder a los asuntos particulares de México, a disposiciones en materia de seguridad electrónica y revisar algunas de las amenazas más comunes. Habiendo dicho eso, pues vamos a empezar a revisar. Cuando nosotros vemos todas las disposiciones legales que hay en el comercio electrónico, hay que tener en cuenta siempre el factor internacional. Recordemos que muchas de las transacciones electrónicas que se llevan a cabo hoy son transfronterizas, son de carácter internacional, involucran a entidades privadas y públicas de diferentes países. Por esa razón es que, sobre todo desde finales de los 70s, inicios de los 80s, comenzaron las regulaciones en materia comercial internacional al inicio y posteriormente en materia electrónica. En ese sentido, los primeros esfuerzos vienen con la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional. Esta comisión por ahí de los 90, me parece que por el 98, 99, saca lo que es su ley modelo para el comercio electrónico, que viene a ser una plantilla bajo la cual le recomienda a los países el establecer algunas disposiciones pues ya de carácter más estable en torno a cómo deben regular lo que es el comercio electrónico. De la misma manera, se desarrolló lo que es la Red Internacional de Protección al Consumidor, justamente para salvaguardar los derechos de las personas que consumen bienes o servicios bajo medios electrónicos. Finalmente, pues en el panorama internacional, aunque aquí hay mucho más que abordar, vale la pena recordar la clasificación que hace UNCTAD, que es la Conferencia sobre Comercio y Desarrollo por parte de Naciones Unidas. En esta clasificación, lo que hace UNCTAD es dividir la legislación en 4 categorías. La categoría de protección al consumidor, es decir, las leyes que van a garantizar que el consumidor no será vulnerado y que tiene derechos y que tiene atribuciones también en estas transacciones. Tenemos las leyes de transacciones electrónicas en general, que es donde se establecen asuntos como bajo qué condiciones se llevan a cabo, qué tipo de información debe estar disponible en los sitios web, todo este tipo de situaciones entran ahí. Luego tenemos dos tipos de legislación que van muy de la mano. Una de ellas tiene que ver con la privacidad y la protección de datos. Y pues ahí es el cómo garantizas que la información sensible, como domicilios, nombres, números de teléfono, ubicación, dispositivo utilizado, todo ese tipo de datos, cómo te aseguras de que están en las manos de quienes deban y cómo te aseguras de que no van a ser vulnerados y de que su uso será responsable. Y finalmente los asuntos de combate al cibercrimen, ¿no? Estas cuestiones de evitar hackeos, evitar el uso de malware, de cómo limitar las posibilidades de fraudes y de asuntos que vamos a revisar con más detalle en un momento más. Aquí en la tabla ustedes tienen un concentrado muy interesante de UNCTAD. Desafortunadamente no encontré uno más actualizado, este es de 2014, pero nos pone un panorama de cómo estaba la legislación en materia electrónica en ese año y viene dividido por regiones. Si tú te das cuenta, en el caso de las economías desarrolladas, tenemos los porcentajes más altos. Tenemos porcentajes que se acercan incluso al 100% en cuanto a la existencia de leyes, no tanto de su aplicación. Sin embargo, si tú te das cuenta en lo que son las economías en desarrollo, el porcentaje se reduce
y los que se quedan más atrás son, por consecuencia obvia, los países africanos, seguidos de Asia y de Oceanía. América Latina tiene sí cierta legislación en cuanto a transacciones, pero si te das cuenta en el asunto de la protección al consumidor o de la protección y la privacidad de los datos, se queda muy atrás. Vale la pena tener esto presente por un asunto que vamos a mencionar. Y este asunto pues tiene que ver justamente con esta situación, que los compradores digitales, es decir, la gente que utiliza medios electrónicos para ir adquiriendo bienes y servicios a través de Internet, ha estado aumentando bastante. Ahí tienen ustedes la tasa de crecimiento en porcentaje y hablamos de un aumento radical. Por ejemplo, en Asia Pacífico tenemos un aumento, un crecimiento de 70%, pese a que las leyes no nos reflejan esa situación. En el caso de Europa, el crecimiento no es tan alto, ya teníamos un número estable en cuanto a los millones de consumidores, pero sí podemos ver que tienen un conjunto de normativas más completas. América Latina también pocas leyes en cuanto a protección del consumidor, en cuanto a cibercrimen y todas estas cuestiones, pero aún así tienen un crecimiento muy alto. Y entonces esto nos habla de una necesidad de fortalecer las leyes en estos ámbitos. Ahora, en el caso mexicano, ¿cómo está el asunto? Pues es un asunto muy sencillo, entre comillas, porque las leyes que rigen al comercio electrónico en México siguen siendo las leyes que ya existían. Tenemos la Ley Federal de Protección al Consumidor, el Código de Comercio, Código Civil, Código Fiscal, la Ley Federal de Derechos de Autor, la Ley de Propiedad Industrial, Telecomunicaciones y lo más reciente en materia legal para el gobierno mexicano es este asunto de la norma mexicana de comercio electrónico, que tú vas a encontrar directamente disponible en lo que son los archivos de la clase. En esa norma hay diferentes circunstancias que nos van a ayudar pues a regular bajo qué disposiciones se tiene que llevar a cabo el comercio electrónico en este país. Es una iniciativa reciente, sus intentos fueron por ahí ¿qué les gusta? Del 2017, mientras que entró en vigor ya hasta mayo de 2019. Entonces, es una norma muy nueva. En su momento, 2017-2018, era de carácter voluntario, es decir, la organización podía decidir si se incorporaba o no. Hoy en día esto ya no es así, es obligatorio que las empresas que tienen actividad comercial en línea lo hagan apegándose a esa norma mexicana y vamos a checar pues de manera general su contenido. Aquí en esta diapositiva tienen ustedes el enlace del archivo que les proporcioné y hasta abajo tienen el de una agencia consultora que se dedica a hacer las auditorías para determinar si tu empresa cumple o no con la normatividad. Si se fijan en los rubros que cumple, pues es un panorama bastante completo. Habla de términos y condiciones de la relación comercial, qué tipos de bienes y servicios entran en la norma, qué mecanismos de seguridad se deben cumplir, cómo se deben proteger los datos, cómo se debe conducir la empresa en cuanto a publicidad, pagos, entregas, aclaraciones, quejas, devoluciones, todo este tipo de asuntos. Es un archivo bastante chiquito para hacer una ley, tiene como 15-20 páginas. Vale mucho la pena que se asomen a revisar con un poquito más de detalle en qué consiste. Ahora, el siguiente punto de esta presentación tiene que ver con los contratos. Es un punto que a mí me parece un poco por demás, porque a final de cuentas la manifestación voluntaria de los contratos se lleva a cabo sin importar el tipo de contrato que sea, y la celebración de estos suele atender a los mismos mecanismos que un contrato presencial.
Sin embargo, pues sí hay una clasificación. Y en esta clasificación lo que nosotros tenemos, pues son diferentes categorías. Los contratos los podemos clasificar por su forma, en el caso de, todo esto es en contratos electrónicos, por su forma directos, pues son cuando tú vas a comprar, por ejemplo, la licencia de un videojuego en línea, compras, pagas con PayPal, con tu tarjeta, descargas el juego y ya lo puedes utilizar. Recibes el producto o el servicio de manera inmediata. Indirecto se suele referir a cuando tú compras, por ejemplo, entras a Amazon o a Mercado Libre, compras un libro físico y te lo mandan por paquetería. Tú ya pagaste, pero la recepción del producto o del servicio llega después y por ello se les llama indirectos. Luego tenemos lo que son los contratos clasificados de acuerdo a su emisión de declaraciones, es decir, qué medios utilizo para hacer valer y para pues celebrar la firma de ese contrato. Puro cuando es únicamente electrónico, como en estas transacciones que acabo de mencionar, y mixto cuando, por ejemplo, necesitas escanear un documento, imprimirlo, hacer uso de algún recurso físico que después se tiene que digitalizar. Por ejemplo, quieres ir a un concierto, lo quieres pagar en línea, te dan la opción de pagar en el OXXO, entonces tú vas, pagas en OXXO, te dan tu comprobante de pago y ese comprobante lo envías para que te manden tu boleto del concierto. Ese sería un contrato mixto de acuerdo a esta emisión de declaraciones. En cuanto a los sujetos, el contrato puede ser mercantil o puede ser de consumo. Mercantil entre empresas, un proveedor con su cliente, por ejemplo. De consumo, pues yo empresa con mi consumidor final. En formas de pago, pues puede ser pago electrónico o pago tradicional. Contratos de pago electrónico, pues estas transacciones de las compras en línea. Pago tradicional, que me descarguen una referencia bancaria y que yo tenga que ir y pagar en ventanilla. Como por ejemplo que yo fuera al CIS a hacer algún trámite, ya reservé mi cita de forma electrónica, pero me exigen que el pago sea en ventanilla bancaria. Entra como pago tradicional. Y en cuanto al objeto de contrato, la clasificación se refiere pues a las características propias de aquello que estamos contratando. De entrega cuando se trata de productos y de prestación cuando se trata de servicios. Entonces, si se dan cuenta aquí la clasificación pues es muy básica, no tiene mayor complicación, más allá de los medios y del carácter directo o indirecto del producto o servicio. De todos modos, si ustedes quieren profundizar en este asunto de los contratos, se pueden remitir aquí a este archivo, les dejé el enlace, y ahí habla del carácter volitivo de la celebración de contratos, de factores que invalidan la celebración de contratos electrónicos y situaciones similares. El archivo es un poco viejo, he de reconocer, es un poquito arcaico porque está todavía a inicios de los 2000, pero muchas de las características que enumera siguen siendo vigentes y por eso me pareció muy pertinente el mostrárselos. Habiendo hecho mención de estos asuntos de contratos, vamos a revisar cuestiones de seguridad. Ahora bien, en términos de seguridad, hay muchísimas medidas que se pueden tomar para, pues para facilitar estos procedimientos de seguridad. Las medidas más básicas pues tienen que ver con el uso de protocolos y certificados. Lo más común pues es el HTTPS, el certificado SSL, que nos aseguran que el sitio es seguro, que no ha sido interferido y que posiblemente viene de los servidores que consultamos. El protocolo SET es utilizado para pagos. La desventaja de ese protocolo es que para usarlo necesitas descargarte el programita y lo debe tener también la entidad a la que se lo vas a pagar. Pero de ahí en más, pues los dos más utilizados son HTTPS y el certificado SSL.
Sin embargo, nosotros sabemos que eso no es suficiente para garantizar la seguridad de un sitio web ni la seguridad de tus actividades como empresa trabajando de manera electrónica. El uso de CCD, que son los códigos que están detrás de las tarjetas de débito o crédito, también es una parte muy importante de la seguridad en cuanto a los pagos. Garantizamos que nos está pagando la persona adecuada, evitamos problemas de reembolsos después por reclamos bancarios y demás, pero además también nos aseguramos de que no se trate de tarjetas hackeadas ni cuestiones por el estilo. En relación a lo que son copias de seguridad, son muy necesarias y sobre todo mientras se hagan con más frecuencia mejor, porque no sabemos en qué momento somos vulnerables a un ataque. Si por alguna razón nuestra empresa fuera víctima de algún ataque por parte de algún grupo de hackers o alguna empresa rival, posiblemente perderíamos todo y tendríamos que construir desde cero si no tuviéramos una copia de seguridad. Esa copia no solamente es para el sitio que proyectamos al público, puede ser la copia o el backup del mismo EPR, del CRM y de todas las herramientas que nosotros revisamos en la semana anterior. Y otra cosa que hay que tener en cuenta es que le debemos transmitir a nuestros clientes la garantía, la seguridad de que en efecto estamos en lo correcto y que somos una empresa segura y confiable. Otorgar información de contacto, datos completos de nuestros productos o nuestros servicios, tener nuestra sección para retroalimentación, quejas, sugerencia, contacto. Todo eso es importante porque influye fuertemente en cómo es que nuestros clientes nos perciben y también les ayuda a identificar cuando alguien trata de hacerse pasar por nosotros. Aquí abajo, en el enlace que está al final de esta diapositiva, tú vas a poder hacer un pequeño test de diagnóstico para los riesgos de seguridad en materia informática de tu empresa. Y antes de revisar por qué debemos cuidar esto, me gustaría compartirles lo siguiente. Resulta que en los últimos años tenemos empresas que han crecido mucho. Aquí tenemos las empresas GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Microsoft, Apple, por sus iniciales, y te muestran cómo han crecido en 10 años. Son crecimientos impresionantes, todos son mayores al 100%. Es una cosa increíble. Y la mayoría de estas empresas se han nutrido a partir de los datos que obtienen de todos sus clientes. Cuando nosotros escuchamos que hay un hackeo en Microsoft o en Google o en cuentas de Facebook, pegamos el grito en el cielo y se vuelve noticia internacional porque son datos de decenas de miles o cientos de miles o en el peor de los casos millones de personas que se encuentran vulnerados y que pueden ser utilizados con prácticamente cualquier propósito. ¿Por qué insisto en esto de los datos? Bueno, porque nosotros estamos muy acostumbrados a venderle el alma al diablo. Leemos, bueno, aceptamos los términos y condiciones de todas estas compañías sin asomarnos, sin leerlos con calma. Y no nos cuestionamos el siquiera si los podemos evitar o no, simplemente asumimos que están y los incorporamos a nuestra vida. Mucha de la riqueza de estas compañías también sucede porque esos datos los intercambian con terceros, los intercambian con otras compañías como estas, los intercambian con gobiernos, con empresas, con agencias publicitarias y con todo tipo de entidades. La gente parece no estar muy consciente de ello y no están conscientes porque mucha gente está en disposición de vender sus datos. Esta estadística es muy interesante, es del 2017 y si se fijan nos habla de un porcentaje aproximado de gente que estaría dispuesta a dar sus datos personales a alguna empresa de Internet a cambio de un descuento,
o a cambio de un regalo, de una tarjetita de regalo de 50 pesitos de Amazon. Bueno, ahí está. ¿Les vendes el alma? Sí. Cuando tú le pides a las empresas que te den una copia de los datos personales que han almacenado de ti, te vas a dar cuenta de todo lo que estas compañías saben de tu persona. Esto en el plano de lo legal, en el plano de lo que ya aceptaste y que la legislación actual les permite. Pero así como hay datos que tú puedes ceder o que puedes pues asumir que simplemente te los van a quitar, también hay datos que quizás no estés en disposición de compartir o que no pretendas que sean compartidos con todos. Por eso es muy importante pues asumir un código ético dentro de las empresas. A lo mejor la información que tienes te sirve para sacar mil y una interpretaciones y salir adelante con análisis que normalmente no podrías obtener. Sin embargo, es muy importante que procuremos pues mantener una línea de respeto por nuestros clientes, algo que muchas veces en las compañías que ya vimos no sucede. Y entonces, en ese orden de ideas, pues tenemos la existencia desafortunada de varios delitos y amenazas para el comercio electrónico. Hay muchas formas de clasificarlo, hay muchos anglicismos y neologismos enfocados a este tipo de asuntos, pero vamos a revisar un panorama básico. Y el panorama básico comprende estos elementos que vamos a consultar a continuación. En los asuntos de la estafa informática, tenemos en primera los incumplimientos contractuales, es decir, te ofrecen algo, pagas por ello, pero no es lo que esperabas. De esto hay muchos ejemplos. Este de la taza es muy significativo. Estaba el anuncio con la imagen de arriba, una taza que cambia su diseño de acuerdo a la temperatura de su contenido. Muy útiles cuando quieres regalar algo de urgencia. La persona compra la taza sin saber que el vendedor en realidad le estaba vendiendo una taza normal simplemente con la imagen que había proyectado ahí para su anuncio. El caso de las carpetitas chiquitas, sillas, mobiliario, los fails de los vestidos de Wish y Shein y todas estas cosas entran acá en incumplimientos y en ocasiones estafas. Los anuncios típicos del Internet de eres el visitante 999,000 y ganaste, recoge tu premio, son claros ejemplos de estafa, no te van a dar nada. No sé si esto se alcanzó a grabar, así que lo voy a repetir, pero en los asuntos de estafa informática y de incumplimientos contractuales, pues tenemos este asunto de las fallas en cuanto a los productos esperados contra los productos recibidos, las estafas de eres el visitante tal y te ganaste tu premio, y los asuntos de phishing, que es de lo más común y es cuando algún sitio o correo trata de suplantar tu identidad para obtener tu información. Son muy comunes por correo electrónico. Hoy en día hay muchos correos que filtran ese tipo de mensajes, pero no siempre sucede como debería ser. Bueno, después de eso tenemos lo que es la falsificación de documentos electrónicos. Aquí suele ser cuando una empresa se hace pasar por otra, reemplaza formularios, reemplaza contratos, pero también lo más común es el uso de documentos de identidad que no son propios o documentos simple y llanamente falsos. La suplantación de identidad de manera electrónica. En Estados Unidos es muy fácil de hacer porque el número de seguridad social con el que cuentan los estadounidenses es la llavecita que tienen para absolutamente todos sus trámites. Algo parecido a la CURP en México, pero para ellos ese es el número y es el único. Entonces, en Estados Unidos, alguien que quiere desaparecer, por ejemplo, simplemente busca otro número de seguridad social de alguien quizás ya muerto o de alguien que no dé mucha lata,
lo asumen y lo utilizan para sacar de nuevo toda la documentación, hacer trámites o compras en línea. De ahí que sea importante tener mecanismos de seguridad en los medios de pago y de autenticación que nos permitan asegurarnos de que estamos tratando con la persona que afirma estar ahí. Posteriormente a eso tenemos lo que son los asuntos de la publicidad engañosa y del robo de datos personales. Aquí hay mucho, seguramente ustedes han visto alguno de estos anuncios, los enlaces de descarga falsas, plataformas alternas para descargar WhatsApp, para descargar Spotify, anuncios de adelgazar sin dietas, descubrir infidelidades, horóscopos, comprar seguidores. Te ofrecemos hackear Facebook a cambio de una módica cantidad. Muchas veces esos servicios lo único que hacen es eh, suscribirnos a algún servicio de SMS Premium o también utilizan nuestros datos para otras finalidades. En el peor de los casos te vas a encontrar con ransomware, que son estas aplicaciones que invaden tu dispositivo, lo bloquean, lo encriptan y entonces te ves obligado a pagar cierta cantidad, a veces en bitcoins, con tal de recuperar el acceso a tus archivos. Son situaciones muy tristes, muy difíciles de afrontar y muchas veces la gente no se explica cómo es que Internet sabe tanto de nosotros, pero al mismo tiempo le damos la oportunidad a Internet de robarse nuestra información a través de este y de otros mecanismos. Entonces, por ello es que les voy a comentar rapidísimo acerca de cómo le hacemos nosotros como individuos para proteger nuestros datos personales. En estos asuntos de protección de datos personales, hay que tener en consideración pues estas medidas que son muy básicas. Preservar los documentos personales, destruir aquello que ya no vamos a usar, tener mesura con lo que publicamos en redes sociales, utilizar antivirus, no llevar todas tus identificaciones ni documentos cuando te desplaces a algún lugar. Ser precavidos, a veces es un asunto de sentido común con llamadas, mensajes, correos electrónicos. También hay que prestar ojo a ver si recibimos productos que no solicitamos, estar al pendiente de nuestros estados de cuenta, asegurarnos de que somos los únicos que manejamos nuestras tarjetas y utilizar portales y medidas de seguridad adecuadas para realizar nuestras transacciones. Son medidas muy simples, pero a veces a la gente se le olvidan y en el ámbito de las empresas es muy importante fortalecerlas, sobre todo si mi personal utiliza su dispositivo personal para asuntos del trabajo. Lo ideal es que tuviéramos un dispositivo para el trabajo y un dispositivo de uso personal. De esa manera, si los datos se vulneran, pues solamente es parte de los datos y no toda la información. Desafortunadamente, en América Latina eso es poco común y nos lleva a riesgos grandes y por eso es importante insistir con las personas que están en nuestros centros de trabajo que apliquen estas medidas no solamente por ellos, sino por la integridad de la información de las empresas. Y es importante tener todo esto presente porque pues tenemos nosotros esta situación de los ciberataques. Muchas veces pensamos que son únicamente de gobiernos a gobiernos o de entre empresas. Este mapa es de un ciberataque llevado a cabo en Rusia, desde Rusia hacia diferentes puntos del mundo, que ustedes tienen marcados en rojo. Tiene ahí la acotación de a qué tipo de entidad se le fue el hackeo y el robo de información. Pero si a ustedes les interesa ver cuántos ataques hay todos los días, asómense al enlace que les dejo aquí abajo y que nos muestra pues todas esas circunstancias de los ciberataques y se van a dar cuenta de que a cada instante hay uno. La gran mayoría son entre Estados Unidos, Europa, Medio Oriente y Asia, pero América Latina no se queda atrás. Entonces, con eso cierro la explicación. Espero que se haya guardado y quedaré al pendiente de cualquier comentario.